Buenas tardes. Buenas tardes ya. Nuevamente tenemos novedades en el plano internacional respecto del terrorismo, a lo que ya lamentablemente el mundo se está acostumbrando, el resto del mundo digo, porque hay un país que lo viene sufriendo desde hace años y sin embargo no despierta la misma empatía ni sentimientos de solidaridad, ¿no? En el Concierto de las Naciones, que estamos hablando por supuesto de Israel, el país más vapuleado por el terrorismo islámico desde que este tiene el tenor internacional que estamos ahora viendo en otros países de Europa. Bueno, tenemos en el día de ayer atentado en la Rambla, ¿no?, en Barcelona, contra peatones a través de un vehículo que deja un saldo de 13 muertos, 14 muertos dicen por ahí, muchísimos heridos, más de un centenar heridos, y todos estos repartidos entre 34 nacionalidades, ¿no? Un ataque que da cuenta de que está situado, focalizado en un lugar, pero que afecta a muchas naciones, al ser Barcelona un indudable centro turístico europeo, si no el más turístico hoy en día. 13 muertos, después tuve un segundo ataque en donde esta vez los terroristas eran 5 y que fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Esto es en la localidad de Cambrils muy cerca de Barcelona, 120 kilómetros. Pero la cuestión no termina ahí, ya que hoy viernes recientemente se ha producido otro atentado, esta vez en Finlandia, en una localidad llamada Turku. Todavía los diarios que he estado consultando internacionalmente no confirman, de acuerdo a los datos que va proveyendo la policía, la identidad del atacante, pero desde ya podemos decir que al igual que los atentados en Barcelona y las proximidades, si no es un atentado islámico, es un atentado de inspiración islámica o utilizando los móviles islámicos que han hecho famosos los palestinos atacando israelíes y ahora otros miembros de ISIS, que se adjudicó el atentado de ayer, atacando objetivos en capitales o ciudades importantes europeas. ¿Qué tenemos para decir de todo esto? Pues bueno, que las acciones traen consecuencias, ¿no? Y las ideas generan acciones. Pues bien, la idea europea es que Israel es un demonio, es malo, pero los musulmanes alrededor del mundo son víctimas. Esto trae acciones, que es recibir a un montón de refugiados en las distintas ciudades europeas, no queriendo jugarla de políticamente correctos, hablando de crisis humanitarias y dejando infectarse todas sus ciudades e invadirse, no solamente por refugiados, sino directamente por inmigrantes musulmanes, es decir, gente que no está huyendo de ningún conflicto, sino que está dirigiéndose a otras ciudades occidentales directamente a promover la yihad, la guerra santa, en nombre del Islam. Y las consecuencias que vemos son esto, los cada vez más comunes atentados terroristas en lugares multitudinarios, en ciudades que pueden ser interpretadas como centros cosmopolitas del mundo. ¿Qué más? El presidente de España, el señor Mariano Rajoy, menciona la lista de otros países que han sido atacados, se olvida de mencionar a Israel, podemos entender por qué, y bueno, ahí están las consecuencias. Y uno se tiene que preguntar entonces si los grafitis que hay en las calles de Barcelona y las consignas de los partidos progresistas y ultraizquierdistas son siempre en favor de recibir más refugiados, incluso que uno llega a ver en la calle un cartel turistas no, refugiados sí. La pregunta que uno tiene que hacerse respecto de estas personas no es de qué se quejan cuando las personas que ustedes dejan entrar en sus ciudades hacen exactamente lo que se proponen hacer y lo que no es ninguna sorpresa que iban a hacer. Esas personas no tienen derecho a queja, al contrario, esas personas deben ser combatidas en la interna política de cada país, de cada ciudad y de cada municipio, porque son cómplices del enemigo invasor que los está atacando. ¿Qué más tenemos que decir respecto del otro atentado ahora en Finlandia? Supongamos, demos por sentado que es islámico o de inspiración islámica. Se hizo en la localidad de Turku, se llama. 120.000 personas tiene esa ciudad, ¿no?
mucho más pequeña en población y en dimensiones que la ciudad de San Juan. Ahora los grandes defensores, ¿no? Los grandes defensores de esta inmigración y de la versión de que el Islam en realidad es una religión de paz que simplemente está secuestrada momentáneamente por unos fanáticos que no tienen nada que ver con la historia del Islam. ¿Qué van a decir sobre Finlandia? Nos van a empezar a recitar la historia del imperialismo finlandés y cómo en el pasado atacaron y conquistaron como las comunidades musulmanas inofensivas. Nos van a hablar de la alianza de Finlandia con el capitalismo mundial y los grandes fondos que empobrecen a el mundo oriental y lo mantienen interesadamente en la pobreza. Nos van a desplegar el prontuario colonialista finlandés que justifica ahora los atentados islámicos, como lo pueden hacer con Gran Bretaña, con Francia, con España, con Estados Unidos y con cualquier otro país. Pues bien, no, esto deja a las claras que la razón de por qué atacan no es que se estén vengando en principio de una historia pasada negra de países musulmanes que ellos se le atribuyen, ¿no? No se están vengando de eso, no están siendo golpeados por estos países, no lo hacen porque están inmersos en la pobreza, no, lo hacen porque siguen una determinada religión que contiene determinadas instrucciones, que es matar a los infieles e islamizar el mundo, hacer que todo el mundo sea un califato o un gobierno islámico. Así de sencillo. El que lo duda no me escuche a mí, escúchelo a ellos, a los líderes musulmanes. El que duda de la palabra de los líderes musulmanes, pues bien, vaya a las fuentes, al Corán, al Hadith, a las tradiciones escritas y orales de la religión musulmana. Ahí tiene todo. No lo digo yo, lo dicen sus líderes, y si no le creen a los líderes, lean los textos, porque los dicen los textos. Cada vez ya no es, ni siquiera es necesario decir ya terrorismo islámico y demás agregados. Usted ya diga Islam, se sobreentiende que es terrorismo, porque el terrorismo, la violencia y la guerra es intrínseco en la religión islámica. Es así. El Islam es una religión antipaz, anticivilización, es una religión pro guerra, pro crimen, y en la medida en que quiera ser fielmente practicada, uno necesariamente tiene que convertirse en un terrorista, en un asesino, en un guerrero santo, etcétera. De la única manera en que comunidades, líderes y practicantes musulmanes pueden ser pacíficos y convivir con Occidente es en la medida en que no le hagan caso a sus escrituras y dejen de lado estas doctrinas. Pero el que quiere ser un fiel musulmán, un devoto musulmán, alguien que siga al pie de la letra o en gran medida las enseñanzas del profeta Mahoma, va a tener que incurrir en esta serie de crímenes que hoy y siempre estamos condenando y vamos a condenar. Conclusión, pues bien, siga viendo Europa a Israel como un culpable, a los musulmanes como víctimas, seguirá sufriendo este tipo de atentados terroristas y sobre todo seguirá rechazando una mano extendida de alguien que combate el terrorismo hace décadas y le quiere enseñar bien cómo hacerlo. Cambia Europa el foco, vea dónde realmente está el enemigo, por ahí tienen alguna chance de defenderse, si bien para ciertas cosas ya es demasiado tarde porque el enemigo lo tienen adentro, así que ya no solamente se van a tener que enfrentar en las fronteras o en otras tierras, sino que ahora van a tener que empezar a purgar puertas adentro a estos elementos nocivos para sus sociedades. En definitiva, veremos con el tiempo si deciden tomar el camino A o si deciden tomar el camino B. Por lo pronto no hay que sorprenderse si esta serie de atentados siguen sucediendo en las tierras europeas.